vamos a ir al supermercado más grande que tiene Beirut, la capital del Líbano. Tienen como 3 pasillos enteros dedicados a cosas dulces, a galletas, tortas, caramelos, gomitas. El color está un poco raro. Pensé que era por un momento como miel, pero es aceite de oliva, miren, 100% aceite de oliva. DVD, todavía verán DVD por esta parte. Esto no es original. No, no son originales. Son películas originales. Primera vez que yo gasto en mi vida. Ah, ¿solo el 50% lo puedes pagar en tarjeta? Sí. ¿Y el efectivo con qué lo pagamos? Yo no tengo efectivo. Nos trajo recuerdos de nuestro país por la forma en el momento del pago. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar conociendo algo súper curioso y va a ser un supermercado en el Líbano. Así es, como lo escucharon, en este país del Medio Oriente que hemos estado visitando durante todos estos días y que ustedes han visto algunos episodios ya hasta este momento. Y si por casualidad no los has visto, tienes que correr a verlos porque te estoy mostrando la vida en este país, tanto en mis primeras impresiones como cómo viven las personas aquí en un país que ha sido azotado por muchas guerras, por muchas situaciones complicadas, y hoy te voy a enseñar cómo es un supermercado justamente aquí. Y para ello vamos a ir al más grande de todos, amigos. Vamos a ir al supermercado más grande que tiene Beirut, la capital del Líbano, para que ustedes sepan qué cosas venden, qué cosas se consiguen, si hay escasez, desabastecimiento debido a todas estas guerras y problemas económicos que está sufriendo Líbano en la actualidad, cómo se vería un supermercado de este tipo y sobre todo cómo están los precios actualmente aquí hoy. Vamos para allá, aprovechamos y ustedes así conocen un lugar como este. Así que vámonos. Y para ello, pues vamos a usar a nuestro querido amigo Ali, que está siendo nuestro guía, transporte, chofer y todo aquí en Líbano. Hi, how are you? How are you? Fine. Fine. Are you prepared? I'm going to the supermarket. Yeah? The big one, yeah. The big one. Let's go. Miren, por cierto, en la descripción del video van a tener el Instagram de Ali. Por si van a venir a Líbano, quieren dar un paseo, se contacten con el hombre que los va a llevar a todos los lugares de manera segura, con un transporte súper bueno y además una excelente compañía. Estamos entrando, sí señor, está bien iluminado el súper. Miren, lo primero que te ponen aquí en la pantalla es a cuánto está el cambio. $1 a 97.500 libras libanesas. Está bien porque está menor. Está menor que en la casa de cambio. Sí señor. Miren, tienen como en una especie de cuartico lo que son los tabacos, los habanos, para mantenerlos frescos. Lo primero que nos recibe aquí es la parte de los panes. Estos no sé qué son como especie de unos pancitos como enrolladitos. Y aquí tenemos pan árabe, del que siempre hemos visto, pero este es como integral, ¿verdad? Como tipo tortilla. Ah, con black seeds. Miren, tienen semillas negras. También está estos pancitos así. Miren, ajá, el pan, este sí es el que vemos siempre por allí, en todas partes. Este ya son como especies más de tortillas, más pancitos de estos, pero estos ya tienen como, sí, son como dulces, tienen como chocolate o algo así. Pero hay unos muy extraños, miren por ejemplo este. ¿Por qué les dejarán este redondito allí? Parece una cartera. Sí, miren, y son así, no es que este salió así, sino que los hacen de esta manera con ese huequito allí. Qué raro. Miren, este envase es como si dijéramos Nutella, pero este en vez de ser de avellana es de almendra. Ah, mira. Por aquí tenemos queso crema, por lo que logro ver, ¿será? Sí. Más pancitos. Miren, tenemos estos pequeños que parecen como pan de perro caliente, pero minis. Pero han de ser como pan de leche. Por aquí tenemos, a ver. Uy, miren este pan árabe, qué enorme está. Miren esto. Es enorme. Mira esto allí para hacer como un mega shawarma. Miren esto, miren la cara de Angie con respecto al pan. Miren eso, es enorme. Tienen pues la opción de venderte una torta con esto de obsequio. Es el último que queda. Corre, llévatelo porque es el último. Muchas tortas, galletas. Ah, mira, mamul. Este es un postre tradicional, el mamul. El que probé en la pastelería fue de mis favoritos. Obleas rotas. Obleas rotas. ¿Y para qué las usarán? ¿Para qué Carrizo venden obleas rotas? No lo sé. ¿Será para no perderlas? Bueno, lo que sí sé es que te venden estas chiquititas como para la misa. Ah, miren, venden las obleas de las misas. Y esta como para los niños. Esta tiene que ser de las misas, pero
pero no sé si sea un lugar para vender Ah, eso. puede ser. Hay iglesias por todos lados, hasta en los supermercados las podrás conseguir y después lo que hacen es bendecirlas o algo así. Y en el caso de las que estén muy rotas, ya luego las meten aquí y hacen postres. Mira, esto sí es curioso, no lo había visto. Miren, corn flour, o sea, miren cómo viene con la lata, la harina, viene como en una lata, como viene, por ejemplo, los preparados para hacerles la leche a los niños. Miren, mantequilla de galleta. Este es como de esta galleta Lotus y este es como de Oreo. Dependiendo del producto, hay algunos que están en libra libanesa y hay otros que están en dólares como tal. Miren, por aquí tenemos Nutella, tenemos una opción de aquí, Chocorroy, esto no lo había visto esta marca. Mira, algo muy famoso que se vende aquí es el halawa, ¿verdad, Lee? Es muy típico, traditional halawa. Ya. Es como el tajín que se utiliza para hacer la salsa tipo el jamón o la misma salsa de tajina, pero tiene dulce. Entonces le colocan semillitas y es un dulce muy típico. Halawa. Yo cuando lo compro eso me dura meses porque se come un poquitito. Ah, mira qué curioso. Miren, esta lata de champiñones enteros está en 1.70 y la de laminados está en 1.58. ¿Por qué razón? Yo me pregunto, ¿por qué razón la de laminados que tienen más trabajo cuesta menos? Debe traer también un poco menos, quizás. Puede ser. Puede ser que traiga menos. Por ejemplo, esta mayonesa está en... Ah, no, esto es queso crema, pero en vidrio, miren. ¿Qué tal? Diferente, $4.54. Pensé que era mayonesa en algún momento. Y que están en base de vidrio y no están refrigerados tampoco, entonces es extraño. Miren esto, miren esto. Esa es la Campillo, ¿no? La Nestlé. Este es nido. Miren cómo se escribe nido en árabe, pero sí que hay una versión en inglés, como siempre hemos visto. Miren, aquí tenemos las Versión dos. criollo. ¿Qué tal? A ver, por aquí tenemos algunos enlatados. Aquí tenemos café, diferentes tipos de café, ya sea en grano, sea en cápsulas, instantáneos. Todo estos son tipos de cafés. Por ejemplo, vamos a buscar un kilito de café en granulado. Vamos a ver, por ejemplo, esto así está en $1.81. Son 180 gramos de café. Super Brasil, dice este. Tenemos unas enormes latas de, miren, slides, champiñones. Dice justamente que es para pasta y pizza porque justamente es donde más se gasta. Más se gasta, sí señor. Ese está en $5.46, 2.8 kilos. Chocolates instantáneos. Por aquí tenemos chocolates de los que ya conocemos. Los Mars, Snickers, Twix. Y ¿Qué es esta eso? modalidad de vender la leche. Leche en polvo. ¿Ah? Sí, o sea, no compras mucho, compras solo lo que necesitas para hacer tu vaso de algo en particular o simplemente una receta. No les ha pasado, quieren hacer una receta y la receta solamente les dice una cucharada. En Portugal venden la leche, por ejemplo, está nido y cuesta, no sé, 7 euros, 8 euros la última vez que la vi. Y muchas veces no he hecho la receta correctamente porque digo, no voy a comprar ese envase de leche solo por la cucharada. Bueno, aquí se les ocurrió y la venden más pequeñita. Y miren esto es agua de rosas. Esto es algo que utilizan mucho para los postres árabes. Es indispensable para la preparación. Tenemos varios tipos de agua de rosas. Miren esto, hay muchísimos. Todo esto es agua de rosas, súper imprescindible en la cocina árabe. Miren, por aquí tenemos de Rosas, naranja, de este naranja. rosas. Y muy importante, no suelen ellos aromatizar esos meladitos que utilizan para los dulces con el agua de rosa, pero también con el agua de azahar, la alternativa que utilizan. Salsas de tomate, miren. Tenemos de las conocidas de la Heinz, hay otras marcas que son un poco extrañas para nosotros, por ejemplo Extra, Libis. Por ejemplo, miren, esta Libis en esta presentación sale en $2.31. Esa grande, Parece como esos envases para agarrar gasolina. 2 kilos. Son bastante diferentes. 2 kilos de pasta, 2 kilos 200. Por ejemplo, la ketchup aquí, miren, esta por ejemplo vale $5.92 y la original $2.23. Ah, miren, cubito Maggi. Es que Esto te no lo se ve venden en todos entero. lados. Yo esperando que sacarlos y no, la verdad es que viene toda la caja. Estos cubitos Maggi son indispensables en la cocina en Venezuela y no en todos lados los venden, ¿eh? Esto sí, para preparar sopas Maggi, este tipo de cosas sí que hay disponible. Aquí tenemos también para preparar otras cosas de sopa. Estos son pastas de tomate. Tienen una lata un poco así como vintage. $2.21. Sale hasta 400 gramos de pasta de tomate. Miren, por ejemplo, o las que tienen precio, porque no todos los productos tienen sus precios. Me imagino que con esto de estar cambiando constantemente los precios y por la inflación, pues resultan algunos precios difíciles de ir manteniendo en los anaqueles. $1.30 el litro de leche de larga duración. Esta también cuesta 1.30. 1.30. La verdad, la comida aquí está costosa en comparación con otros lugares, sí está cara. Sí. La leche en otros países se puede conseguir, no sé, en 50, 40, 60, depende también cuál, pero sí se puede conseguir hasta en céntimos. Sí, la verdad es que está un poquito costoso. Mira, aquí tenemos algunos cereales de los conocidos, Chocapit, Nesquik. Por ejemplo, miren, este cornflakes de chocolate está en $5.08. Este de aquí que es de chocolate como tal. Miren cómo viene la leche condensada. En esta latita está chiquitita, como para comértela solita.
Tenemos salchichas en lata. Bueno, más que salchicha, esto es ya un embutido. Es como una carne enlatada. Pero realmente está especial. A ver, que me Siempre se comenten ve así, ustedes, exacto. que muchas veces la gente me dice, no, pero es que en mi país hay. Bueno, en Venezuela, en Maracay específicamente, Es digamos, este. era solo esta versión, esta nunca. Está así como en cilindro, ¿no? Miren, la tajina para hacer el hummus. Pero es que escucha, yo, o sea, no estoy segura, porque dice tajina y dice hummus. Hummus tajina. Ah, debe ser hummus con tajina ya enlatado. Eso es lo que te iba a decir, porque justamente aquí dice dip de berenjena. Entonces yo creo que ya está listo. es el babaganush, el abuganush, ya viene mira, como listo, preparado. Habíamos visto en Qatar que vendían el hummus como, pero en un envase como viene De la leche cartón. de larga duración en cartón, pero así enlatados no los habíamos visto. Miren qué tal, ya viene preparado. A lo mejor no será el mejor, el más bueno, pero bueno, está la opción. Diferentes tipos de aceites. Por ejemplo, este de litro, 1 litro 600 está en $3.81, $3.81. Y ese no sale el precio. Mira este formato. Ah, mira, está Miren, curioso. mientras que vos les muestro, yo sigo viendo cosas y les traigo. Esto parece productos de limpieza, pero no un aceite. Miren aquí el mango. Y miren este naranja, por ejemplo. Parece desinfectante. Parecen sí, pero él es de desinfectante. A lo mejor reutilizarán y ese tipo de envases también los usarán porque a veces las empresas le venden a muchas otras y pues aquí en este caso lo usan de aceite. Miren, esto es como aceite de oliva, pero el color está un poco raro. Pensé que era por un momento como miel, pero es aceite de oliva. Miren, 100% aceite de oliva. Todo en árabe, supongo que debe ser. Bueno, mira, esto por ejemplo aquí nos confirma. Producto del Líbano. De hecho, del Líbano. Estoy seguro Made debe in ser del Líbano. Líbano también. Sí, la mayoría de estos aceites son hechos aquí. Y si comparamos con, por ejemplo, aceites portugueses, que es uno de los mejores, los italianos, realmente no tienen un mal precio, $6. Sí. 6, Para 4. como está el precio del aceite internacionalmente, más o menos está por ahí. Halagua. Esta jalagua es lo que te acabo de mostrar allá, que estábamos con Ali. Es esto. Es la tajina dulce y con frutas, con frutos mira. secos. Entonces tú lo abres y te lo comes. Es bastante fuerte, tiene un Mira, fuerte y sabor, estos pero es bien rico. venden grandes De sabores. cantidades, miren. Halagua con chocolate, miren esto. Parece un helado, pero no lo es. Sí. Esta es la tajina, Restaurante. esto sí es tajina. Y esta marca creo que la he visto por ahí, por aquel lado, sí señor. Miren, esto es tajina, con esto preparan el hummus, le echan esto para la preparación y queda sabrosísimo. Y miren esta presentación que te viene 1 kilo y aparte te viene con un empaque de 250 gramos gratis. Y esta presentación así vale 450.000 libras libanesas. Son 1 kilo 250 gramos para que ustedes más o menos vayan sabiendo los precios. Aquí hay muchos tipos de cereales y muchas marcas que quizás no había visto yo en otros lados. Es chocolate en polvo y te las viene así por saquetitas. Entonces tú abres y solo sirves la que tú quieres. Está cool, está cool. Este arroz basmati son 5 kilogramos, no sé si saldrá el precio, sí, $7.50 de el arroz basmati. Aquí tenemos cantidades enormes, tenemos lentejas, tenemos garbanzos, lentejas blancas, lentejas negras, granos de diferentes tipos y colores. Aquí tenemos pastas, por ejemplo, la pasta, vamos a ver, un espagueti. Miren, por ejemplo, este que se ve sencillito, está en 37 centavos de dólar y son 300 gramos de espagueti. Ey, pero mira este arroz como roto. Redondito. Dice arroz egipcio. Sé que comimos el koshari. ¿Recuerdan esa comida que comimos en Egipto que tenía arroz, que tenía pasta, que tenía garbanzo, que tenía lenteja? Nada más con eso, imagínense la bomba. Y no recuerdo que haya sido este arroz. Nunca lo he visto, nunca lo he comido. Arroz egipcio. Y hay muchos tipos de arroz, miren, todo esto son tipos de arroz en diferentes presentaciones, marcas, formas, tamaños. Inclusive miren este es de 4 kilos y viene como en una especie de saco. Y el saco viene con un cierre. Y este también, miren, Mira, para hacer los tabaquitos. ¿Cómo que te mira? venden las uvas, las hojas de uva. Pero se ve que no la compran mucho porque está ahí como muy engajotada, creo yo. A lo mejor no será la mejor manera de comprarlas, Ajá, quizás así en exacto. frasco de vidrio. Sí, recuerden que esto se toman, es una época del año, entonces claro, las recolectan, las guardan para tener para todo el año y hacer los tabaquitos rellenos de arroz. Esta salsa, amigos, que la conozco, pero porque la conocí aquí. Y esto yo no lo había visto en ningún otro supermercado del mundo. Y es una salsa de granada. Miren qué espesa es. Es súper espesa, es un poco como ácida, como... Es bastante ácida. Y miren qué fuerte es. Yo creo que esto te cae en la ropa y te lo mancha. Allí hay un espacio vacío y no parece. Es muy, muy oscura. En el video azulísima. de comida libanesa la van a ver y van a saber exactamente para qué lo utilizan. Si van a ver ese video, sabrán. Si ya saben para qué la usan, comenten aquí. Como una especie de mata.
alguna se utiliza para algo, no sé exactamente qué. Condimentar, ¿no? Sí, pero imagínate en las cantidades vastas que se usan porque esta gente come exagerado. Que mira lo que te venden aquí. Normalmente yo en el súper vi que voy a comprar laurel y una bolsita así con Sí, 10 un hojitas. poquitico. 10 hojitas y te rinden la vida. Señor, miren, por aquí tenemos chocolate también, hazelnut, chocolates instantáneos. Y entre frutas y verduras, miren, tenemos cebollas. Y miren esta cebolla que parece una pera, tiene como forma de pera. Y esta está redondita, hay muchas formas. Los precios puestos en papel, lo que nos quiere decir que Lo viven cambiando. Miren, aquí tenemos tomate, la papa. Miren, el kilo de papa, por lo que entiendo, está en 52.000 libras libanesas. El de cebolla en 115.000. Esta de este lado. Y estas que son más grandes en 130.000. Ah, miren, mini tomatitos. mini tomatitos, pero no son los tomates cherry que hemos visto normalmente o que conocemos en América. Estos son diferentes, miren. Súper diferentes. Zanahoria está en 100.000, o sea, en $1 el kilo. El aguacate está en 475.000. No sé la verdad si es el kilo o es la pieza, porque a veces el aguacate lo venden por pieza. Yo creo que debe ser el kilo, porque si esto me lo venden a 5, Sí. no compro. Sí, sí, la verdad es que está, miren, auyama. Esto debe ser, Nosotros lo comimos, no me acuerdo en qué destino, estaba buenísimo. ese es más hojas de uva. Miren esto, hojas de uva sin estar en remojo. Primera vez que veo esto así y en este formato tan inmenso. Aquí salen como 1500 tabaquitos. ¿Tú crees? Diferentes tipos de yogur, miren estas presentaciones. Estos son 2 kilos de yogur por $2.89. Miren, queso feta. Estos son 375 gramos de queso feta y está en $2.33. Esto es una comida típica de acá, es una especie de queso con especias y hasta ahora, hasta el punto que estamos grabando este video, todavía nos quedan muchos días en Líbano. No lo hemos probado, pero voy a tratar de conseguirlo a ver si lo podemos probar en el video de comida, así que estén atentos, pero este es típico. Bueno, seguimos, vamos a ver los huevos, a ver cuánto cuestan los huevos. Están en $3.75 y traen 30 huevos. Miren esto, pensé que como dice aquí goat, era queso de cabra, pero la verdad es que no. Estuvimos probando la salsa labneh y es pues una salsa bien sequita y resulta que es bien espesa y es nada más de yogurt con sal. Pues aquí está aquí y aunque parece que es queso, no es queso, es yogurt. Miren, este queso es trenzado, parece el queso de telita en Venezuela. No sé si lo conocen en otros países. Estos son todos tipos diferentes de queso. Miren, por ejemplo, el jamón. $2, 200 gramos de jamón, ¿ok? El kilo está en $10. ¿Qué te parece? Está costoso, ¿verdad? Semolina, esto lo utilizan mucho para hacer postres también aquí. Por ejemplo, la namura la hacen con semolina, con sémola. Aquí la venden. Esta está en $1, 908 gramos. La marca Carry tiene de todo. He visto muchas cosas con esta marca Carry. Ah, miren, el pollo, la carne. Vamos a ver qué precio tienen. El kilo de pechuga de pollo está en $5. Está bien, o sea, para los precios que hemos visto en otras partes del mundo, más o menos este es el precio más barato que se ve por ahí en el mundo. El pollo entero, el kilo está en $3.15 de pollo entero. Ya lo que es la pata con la pechuga está en $2.85 el kilo. Y si es de alitas, está en $3 el kilo de alitas. Esta carne que viene así picada está en $6.75 el kilo. Pero hay dos, vale acotar, que están en uno. Sí, Y creemos que son estas dos. Y esta carne que viene así tipo condimentada está en $2.50. Ah, mira, te venden la grasa. Y cara. Y cara, $16 el kilo de grasa. Miren, como para que se vean más frescos los huevitos, Seguro son ecológicos. te los ponen así como en una especie de acerrín. ¿Cómo? Y te ponen diferentes tipos, miren, blancos, otros colores. Como que si la gallina lo acaba de poner. Sí, señor. Estos salen en $2.74. Dicen bio, exacto, dicen bio. Marketing. Todos los diferentes tipos de especias que se puedan imaginar. Me gusta que por más que esté todo en árabe, te ponen todo siempre en inglés y en francés, casi todo. No hay mucha variedad de pescado realmente, no se ve gran variedad de pescado, solo alguno que otro. Las neveras están bastante vacías en esta parte. No sé si es por la hora, que ya son 8:30 de la noche cuando logramos terminar de venir al supermercado. Hamburguesas, ya como listas como para hacer. Estas por lo menos traen 4. 4 hamburguesas, están en... 1.70. Miren, estos son comidas congeladas típicas, que eso sí que no lo van a conseguir mucho en otros sitios. Por ejemplo, miren esta. Esto es kibbeh y ya está así. Armadito, solo de meter al horno. Ay, a Como ver. te venden los tequeños en Venezuela, por ejemplo. Aquí te venden también los tabaquitos ya así. Tabaquitos congelados. ¿Cuántas piezas? Ahí dicen 48. Sí, también te venden así. Las pizzitas que estuvimos probando también en el video de comidas.
de sus favoritas. Cada país se adapta pues a sus costumbres y necesidades. No podía faltar los dátiles. Claro que íbamos a conseguir dátiles. Por ejemplo, esta bandeja de dátiles está en $5. Trae bastantes, pero siempre los dátiles son un poquito costosos. Mira esa, sin pepa. Mira, son dátiles sin pepa. Parece como te vendieran el papelón en Venezuela, pero son dátiles. Seguro para hacer algún postre, ¿verdad? De una vez ya de Puede licuar o ser. de Puede ser. hacer crema. Miren, esto es mantequilla en $2.54, 200 gramos de mantequilla. Labne. Labne. Esa es la crema típica del Líbano, que es hecha de yogur, bien sequito, lo que hablábamos hace rato, que parecían las bolas de queso. Pues bueno, aquellas estaban más secas que este es más tipo crema. 400 gramos, $1.80, $1.80. Aquí tenemos diferentes tipos de helados, nuggets. Este también lo estuvimos probando, el Ashta. Si no me equivoco es este porque luce exactamente igual a lo que acabamos de comer. Con el pistacho. Sí, es simplemente leche con agua de rosas. Sí. Entonces tiene un sabor así diferente. Sí, no sabe tan dulce, no parece como un helado tan dulce. Ni tampoco sabe a mantecado, ni a vainilla, nada. Tenemos algunas marcas que yo no había visto. Esto es como especie de un Kit Kat, pero de Milka. Es lo mismo realmente, pero de Milka. Miren esto. ¿De dónde vendrá? Champiñones negros deshidratados. Miren, viene de China. Estos son productos chinos, por eso está en la sección de soyas, así como de este tipo de cosas que utilizan. Miren, tenemos para hacer sushi. Miren, para que le guste hacer arte con la comida, con estas hojitas de arroz, si las sumerges en colorantes y luego la dejas secar con una forma en particular, pues pueden hacer flores comestibles para decorar tortas. Se ve muy bien. Este supermercado es enorme. No sé qué habrá para allá arriba. Debe ¿Qué? ser como ya Productos la de sección limpieza. Exacto, de Sí, productos de limpieza. estoy sí, viendo señor. jabón. Si seguimos por aquí tenemos, miren, Oreo. Miren cómo se escribe Oreo. Eso te iba a en decir. árabe. ¿Qué tal? Pero también dice Oreo como siempre. En algunos países le dicen Oreo. Oreo. ¿Cómo le dicen en tu país? ¿Oreo o Oreo? Este hombre todas las noches va a un lugar a comprar agua y también se compra un dulcito. Aprovecha si quieres un dulcito. No, y me el queda agua. uno que ayer, por cierto, compré uno y no me lo comí. Ah, ayer te portaste bien. Sí. Miren, aquí tenemos más chocolates dulces. Hay varios pasillos enteros de chocolates y dulces. Yo creo que aquí la gente es muy como dulcera. ¿Y esto? 400 gramos de chocolate blanco. Sí. Parece más como para pastelería. Sí. Por aquí tenemos aguas, jugos, cervezas. Miren, algunas cervezas. Esta dice Beirut. Debe ser alguna cerveza típica. Esta cuesta 74 centavos de dólar, este tamaño. Y fíjense que tiene como un abre fácil aquí. Es simplemente como que abrir esto y no es como una chapa normal, como abre fácil. No sé cuál será la cerveza más típica. Esta, por ejemplo, dice Beirut y está también en lata, así como esta en 0.80. Como te venden el algodón de azúcar, lo venden como en estos vasos. Oreos de waffle. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ya agarraron alguna cosilla que han visto por ahí? El carrito de vaya. Yo la puse en el carrito, un montón de chucherías encontré un agüito de rosas para los postres, como en concentrado, para hacer el meledito de rosas que hemos comido todos los días, súper rico. Y ¿qué más encontré? Ataques, que me encantan. Ay, qué ¿Y dónde rico. está el carrito? Yo no sé. Yo lo dejé por ahí. ¿Dónde están los huevos? Busca ¡Huevos! el carrito. Miren, este tipo de caramelos no, como de galletas, así tipo bañadas. ¿Qué color le ves? Ya va, vamos a empezar por Este dónde es es. como, no sé, Dime. no sé. Dime sin pena, todos te Como queremos. negro, como rojo, ¿Qué como parte, marrón. ¿Qué parte es negra y qué parte es roja y qué parte es marrón? A ver. Bueno, para ver. No, porque si me lo preguntas ya porque esto debe ser rojo seguro. Y esto blanco, ¿verdad? Ay, no me gusta ese descarte tuyo. Claro. Miren, estos son como Twinkies. Ay, estos se ven buenos. Uf, se ve bueno. Se y ven excelente buenos. presentación. Y miren, estos son unos browns. Tienen como 3 pasillos enteros dedicados a cosas dulces, a galletas, tortas, caramelos, gomitas. Sí, que normalmente son 2, pero la verdad es que aquí como que les gusta consumir dulces. Estos son como los chitos, versión de Líbano, Queso. de queso. Y estos son de peanut, miren esto. Y les soy sincera, yo esto me lo puedo comer Ketchup. cuando los como por accidente. Los compro por accidente, pero no me encantan. Miren estas bebidas instantáneas. Estos son para tipo Gatorade y así. Para hidratarse. prepararlas. Y otra vez de nuevo la marca Carry. Está en todos lados. Aquí tenemos otra vez cervezas, diferentes tipos de cervezas. Está esta otra, Almaza. No sé si esta será más típica que la que dice Beirut. Déjenmelo en los comentarios, por si acaso. Por aquí tenemos ya refrescos. Miren cómo se escribe 7-Up en árabe. ¿Qué tal? Y aquí lo vemos escrito en inglés. Más
más snacks, Takis, tenemos Doritos. Esto es como una especie de Doritos, se llaman Citos. Toda esta zona es botanita, ya sean dulces o saladas. Y bueno, miren, por aquí frutos secos. Claro que vamos a conseguir, pues miren, los de calabaza. Tenemos por aquí los de girasol. También le dicen Biser por acá. Por aquí tenemos muchos más frutos secos, muchísimos más. Mire. Ah, miren, ese está pelado. Y es de melón. ¿Sí? De melón, semilla de Nunca melón. En mi vida, o sea, me lo he comido crudo, pero nunca supe que te las vendían así secas de melón. Y este es el muy famoso, bueno, yo lo conozco como maní japonés. Ah, sí. Es ese maní que por dentro y por fuera tiene como una capa de algo y es frito. Pues aquí lo hacen baconado. Ah, mira, qué cool. Bueno, si seguimos por aquí vamos a encontrar la parte de bebidas. Y hay una en particular que les quería mostrar, que es el arak, que es esta bebida súper típica de aquí. Es como especie de un vino, lo aromatizan con anís y cuando tú lo hueles, huele a anís. Cuando lo tomas, te puede resultar un poco familiar al anís, pero no es tan fuerte. Y lo hay de distintos sabores o aromas también. Lo puedes encontrar, a veces lo ligan con agua y se ve así como un poco lechoso. Sí, la manera de beberla, bueno, no es así puro, pero tiene un grado de alcohol, una locura, es que ni ves 53 de alcohol. 53% de alcohol. Escuchen ustedes. Entonces lo que hacen es ponerle 2 dedos de arak y después echarle agua. Entonces esa mezcla hace que se ponga como blanco y por eso es conocida también como leche de león. Y justamente en un pueblo que estuvimos visitando, en Baturún justamente, lo tenían de sabores. El arak de fresa, arak de limón, arak de mora y bueno, excelente. Esta es por excelencia la bebida de los árabes. Miren, todos estos son diferentes tipos de arak. Pequeñito, realmente tienen un precio excelente. Cuando vemos, este está en $1.66. Solo que ninguno da para viajar porque son más de 100 ml. Pero por ejemplo, si comparamos con un vino que tenemos Pero miren este, por ejemplo. Este es enorme. en 8.50. $8.50. Miren todo esto. Todo esto es diferentes tipos. Aquí tenemos más bebidas, ya más típicas, más de otras partes del mundo. Y ya entendemos entonces por qué todos toman arak. Como se hace aquí, es mucho más económico. El whisky está en, no sé, 30 y tanto, 40 y tanto de dólares. Los italianos también pasan de 10. Entonces es una bebida que aparte de ellos amarla, es típica y es muy económica. Así es. Ya recorrimos toda la parte baja del supermercado. Creo que no nos quedó nada más por recorrer. Solo la parte de arriba, pero ya esos son tipos de más desinfectantes y ese tipo de cosas que a lo mejor no son tan curiosas o tan... Bueno, esto sí es curioso, que todavía vendan películas así. Miren, Home Alone 3. Esto todavía lo venderán. DVD. Todavía verán DVD por esta parte. Esto no es original. No, no son No originales. son películas originales. Primera vez que yo veo esto en mi vida. Y en un Porque supermercado. esta película acaba de salir, la de Matilda la nueva. Está en Netflix incluso. Pero son en DVD, qué raro. Ya yo tenía mucho tiempo que no veía películas en DVD. O sea, que vendieran películas en DVD. Bueno, ¿saben que venden el agua de rosas para hacer este meladito? Simplemente azúcar, agua y agua de rosas para darle aroma y sabor a los dulces árabes. Aquí tienen el sirope de rosa. No sé exactamente si es porque ya el sirope ya viene en el melado y es como que está listo, o es que esto luego se lo echan al agua con el azúcar, no lo sé, pero nunca lo he visto tampoco. Y bueno, estas son las diferentes cajas. Ya nosotros vamos a pagar algunas cositas que estuvimos comprando y pues estaríamos listos. Bueno, toca pagar. Ay, miren, chicleps. Tenía tiempo que no veía los chicleps. Miren cómo se escribe chicleps en árabe. ¿O solo el 50% lo puedes pagar en tarjeta? Sí. ¿El efectivo con qué lo pagamos? No, sí llegamos, sí. ¿Cuánto tienes? ¿10, 20? ¿Pero en efectivo de aquí? No, nada. No, de... De dinero de dólar y eso. Tengo 10 euros, 20 dólares. 20 dólares es suficiente. How much is $7? $7. Miren, si pagaba con tarjeta, tenía que pagar 50% en tarjeta y 50% en dinero, ya sea en libra libanesa o en dólares. Euros no aceptan. Tenía por suerte 20 dólares y pues voy a pagar todo con 20 dólares. Miren, entonces me van a dar una parte en dólares y me van a dar otra parte en... No, yo creo que... No, yo creo que ya te estaba diciendo que si no importa que te diera libra libanesa. Okay, so I'm sorry, I don't have dollar. It's fine. No, it's no problem. It's fine. Can I change it? Yes? Ya. Miren, nos van a dar vuelto en dólares. En este caso eran 10, como 12 dólares y pico. Y nos van a dar el restante. La parte pequeña nos la van a dar en libra libanesa porque no tienen, por ejemplo, de a dólar para darnos vuelto pequeño. Bye, thank you. Bye. Thank you so much. Sí. Thank you.
Miren, entonces nos dieron así nuestro vuelto, tanto en libras libanesas como en dólares. Como cuando en Venezuela te dan también una parte en dólares. Dios mío, y me una parte transporté. y una parte en bolívares para completar porque no tienen billete Mira, pequeño. yo me imagino a la gente que se le hace esto difícil. Por eso es que los venezolanos a donde vamos, todo el mundo dice, esta gente sí es pila. Bueno amigos, creo que fue una gran experiencia venir al supermercado aquí en Líbano. Nos trajo recuerdos de nuestro país por la forma en el momento del pago. Interesante. Creo que yo iba a decirles otra cosa que me llamó la atención en sí, de algunos productos y tal, pero creo que lo que más me llamó la atención fue el hecho de tener que pagar de esa manera. ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí, como ya les he explicado en videos anteriores, hay un tema de inflación. Está la inflación de manera volátil, suben mucho los precios, la moneda se está devaluando mucho, entonces, claro, necesitas grandes y enormes cantidades de dinero para pagar las cosas ya sea en efectivo. Ahora, ¿qué pasa? Como los bancos en este momento pues no se están viendo muy beneficiados con este tema de la inflación, la gente ya como que no le conviene mucho tener el dinero ni guardado en el banco, ni a los comercios aceptar tarjeta para que tengan el dinero en los bancos. Entonces prefieren el efectivo, obviamente más los dólares. Fíjense que aquí en los supermercados aceptan tan solo pagar la mitad en tarjeta y la otra mitad la tienes que pagar en efectivo, ya sea en libras libanesas o sea en dólares. Euros no nos aceptaron y a la hora de darnos el vuelto, pues ¿qué pasó? Mezcladito. Si esto no hubiese pasado en Venezuela, yo estaría aquí con un shock. Nosotros ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero ya estamos súper acostumbrados. Sí, entendemos totalmente la situación. La chica le dio un poco de incomodidad tratar de explicarnos la situación, pero ella no sabe que somos de Venezuela, así que estamos ya curados. Ellos súper apenados diciéndonos, oye, mira, no tengo para darte el vuelto pequeño en dólares, no tengo billetes de a $1. Y nosotros, sí, no hay problema, danos las libras libanesas, no hay problema. Y creo que sin duda alguna esta fue una de las cosas que más nos sorprendió, ver este tipo de situaciones también en otro país que está muy, pero muy lejos de Venezuela y que sea igual de la misma forma. No sé qué les llamó más a ustedes la atención, no sé qué te llamó más la atención a ti. Creo que vieron 3 cosas que nunca había visto. Las películas pirateadas en un súper, nunca las había visto. Las semillas de melón con sal, de estas deshidratadas como para comer sentado viendo tele, tampoco las había visto. Y el labne hecho bolas, que pensé que era un queso. El labne es una crema, no es una bola tipo queso. Así que esa fue otra de las cosas que me llamó la atención. Dejen en los comentarios qué fue lo que más a ustedes les llamó la atención. Y si uno de esos productos que a nosotros nos pareció raro existen también en sus países para saber, y dejen también el nombre del país desde donde nos ven. Amigos, no me queda sino invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _ y la mía es Angeliana K. Y allí les estamos compartiendo al momento en que estamos en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. También van a tener en la descripción del video el canal de Angie, que les está subiendo contenido increíble de los lugares que visitamos. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Bye.